Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Soy Javier y esto es Soberanía Holística. Y bueno, pues hoy me voy a permitir el lujo de conversar un poco y filosofear sobre lo que es la inteligencia artificial. Y bueno, voy a exponer que en mi opinión es una auténtica farsa, ¿no? Y un engaño el simplemente atendiendo al mismo concepto, ¿no? Inteligencia y artificial. Mirar si nos atendemos a lo que la RAE dice de inteligencia, pues bueno, tiene 7 acepciones: capacidad de entender o comprender, capacidad de resolver problemas, conocimiento, comprensión, acto de entender, sentido en que se puede tomar una proposición, un dicho o una expresión, habilidad, destreza, experiencia, trato y correspondencia secreta de dos o más personas, sustancia puramente espiritual. Bueno, fijaros que todo lo que abarca y se queda bastante corta. ¿Por qué? Porque la inteligencia es algo más que el procesamiento de datos y el acumular datos y manejar efectivamente todos esos datos. Mirar, un ordenador tiene un cerebro, vamos a decir, ¿no? Un microprocesador. Y me da igual que sea uno, que sean 4, que sea un Pentium o que sea el ordenador más grande del mundo, porque al final es un mismo cerebro. Me da igual si está conectado o no está conectado a millones de otros microprocesadores. Yo lo entiendo como un propio cerebro, una suma de neuronas. Sin embargo, el cerebro humano tiene 2 hemisferios, ¿no? Cada uno tiene una función diferente y además se contradicen, y eso es lo que le enriquece. Uno puede tratar más el aspecto computacional, matemático, analítico, pero otro el emocional. Entonces, la base de nuestra inteligencia pues, también depende del grado de conexión entre los 2 hemisferios. Y por si no sabíais, algo que se vio al analizar el cerebro de Einstein fue la gran interconectividad del cuerpo calloso, que une los 2 hemisferios. O sea, es decir, un flujo de información de un área a otra que puede ser lo que dé la explicación el por qué unas personas son más brillantes que otras. Porque el cerebro no puede funcionar de igual manera si estamos resolviendo un problema de matemáticas analítico que si estamos aprendiendo a tocar un instrumento, una batería, por ejemplo, ¿no? Pero mucho menos si estamos en un tipo de trabajo o en una actividad que requiere altas dosis de creatividad. Y la creatividad viene y nace cuando estás fuera de la lógica, fuera de lo establecido. Por lo tanto, esto ya es totalmente incompatible con una inteligencia artificial. Entonces, solo partiendo de esto, yo creo que es un error llamar y que alimentemos ese concepto de inteligencia artificial, ¿no? Es un ordenador muy grande y muy bueno, y nada más. Se ha hecho grandes esfuerzos en elevar la capacidad de computar datos, se han mejorado los algoritmos, pero ¿qué es en definitiva un ordenador? Pues son cables y electricidad. Es un autómata programable. ¿Y quién lo programa? Pues lo programa un ser humano. ¿Y cómo va a funcionar y cómo va a reaccionar ese programa? En base a los datos que introduzca ese humano. ¿Sabemos si los humanos que meten los datos para la inteligencia artificial son inteligentes? ¿Cómo vamos a obtener un buen producto si el alimento está en mal estado? O dicho de otra manera, si el hombre tiene su cosmovisión de la realidad, pues dependiendo de factores sociales, de la educación, de los padres, de la educación en el colegio, de las experiencias, de las creencias limitantes, si depende de todo esto, ¿un ordenador va a ser diferente? No, va a depender de todo esto, de todos estos factores del humano que introduzca los datos. Por lo tanto, podemos obtener como resultado a un imbécil artificial con una capacidad de procesamiento increíble, pero que no deja de ser totalmente imbécil. Y el problema no está en la capacidad que pueda tener, sino al frente de qué pongamos este ordenador. ¿A los mandos de qué? ¿O de qué tipo de decisiones vamos a poner este ordenador? Y luego tenemos que comentar también la diferencia entre inteligencia y sabiduría, porque como he dicho antes, podemos tener un montón de datos, un montón de capacidades y un montón de herramientas, pero
La sabiduría es precisamente saber cómo y cuándo utilizar y cómo y cuándo no utilizar dichas herramientas. Y eso es sabiduría a través de la experiencia. Un ejemplo de problema que podemos tener con la IA esta es que ponga el pie en el sistema judicial, que lo va a poner, porque ya lo están anunciando, ¿no? Entonces, ¿en qué se va a basar? Bueno, pues obviamente en datos y en jurisprudencia. Pero si es que se basa en jurisprudencia, esta inteligencia artificial o este ordenador se va a encerrar en sí mismo, porque la jurisprudencia también cambia, y la cambian, y hoy es una cosa y mañana es otra. Pero si esto queda en manos de una máquina, la tendencia va a ser lineal, no va a haber un dato que lo pueda alterar, porque no es inteligente, solo computa los datos que tiene, no los que no tiene. Bueno, ahora voy a hacer otra consideración que creo que es bastante importante. Como he dicho antes, el producto final va a venir en consonancia de la calidad de los datos que introducimos, ¿vale? Y el ser humano sabemos qué calidad tiene, ¿no? Entonces, creo que vamos a estar todos de acuerdo que si el hombre ha aprendido a base de prueba y error y de fallos, la IA no va a ser diferente, o será muy diferente dependiendo si la ponen al mando de decisiones demasiado importantes o que tienen una trascendencia a nivel individual o colectivo, porque entonces es aquí donde vamos a tener el gran problema. ¿Y cuál va a ser el gran problema? Vamos a ver, ¿la inteligencia artificial es imputable? Siguiente pregunta, ¿tiene responsabilidad? Tercera pregunta, ¿quién es el responsable de la inteligencia artificial? Porque seguramente se lavará las manos. Dirá, no, ups, ella piensa sola, ella decide sola. Bueno, esto es simplemente unas pequeñas reflexiones. He intentado ir un poco a la base, porque esto es inabarcable, o sea, tiene una trascendencia terrible y enorme. Entonces, bueno, pues es una invitación a la reflexión, pero también es una invitación a, y es mi opinión, a dejar de llamar a las cosas como lo que no son. En este caso, pues inteligente. Artificial todo, pero inteligente a mi modo de ver no es. Por lo tanto, si no lo es, pues no lo utilicemos. Llamémoslo de otra manera. Llámale ordenador cuántico avanzado o como te dé la gana, pero no le llames inteligencia artificial, porque estás dando y proyectando sobre el público en general, y eso es lo que quieren, el mensaje de que la inteligencia artificial es buena, porque la inteligencia es una cualidad, un valor que es positivo y se da como positivo en esta sociedad, y está bien y es positivo, pero está sobredimensionado, porque no es la cualidad que debe predominar en la vida de un hombre o de una mujer, o por lo menos tal y como se define en esta sociedad la inteligencia. Porque posiblemente inteligente puede ser el hombre que vive acorde a la naturaleza y con pocas necesidades. Explícaselo esto a una inteligencia artificial que ha mamado un montón de mierdas que le han sido metido en bancos de datos divididos en diferentes áreas, y eso es lo único que conoce. Así que si un humano con mucho poder es peligroso, pues una imbecilidad artificial con poder, pues ya no quiero ni pensar. Así que nada, hasta aquí este vídeo, espero que haya sido de vuestro interés y hasta el próximo vídeo. Un saludo a todos.